Creación de la máquina virtual. Vamos a mostrar cómo crear un servidor virtual Debian base para la creación de otros servidores de servicio. Por supuesto, esta configuración es una sugerencia y algunos parámetros pueden ser corregidos en función de la experiencia y de las particularidades de los servidores que instalen en el futuro. Y hay otras formas también correctas de configurar una máquina virtual para servicios. Este servidor lo clonaremos luego para crear otros que necesitaremos más adelante. Vamos a llamar host o máquina real o máquina física a la máquina en la que corremos el VirtualBox, nuestro hipervisor, y llamaremos guest o máquina virtual o sistema invitado o huésped al sistema que corre bajo el control del hipervisor, VirtualBox. Para crear nuestra máquina virtual le damos al botón Machine y luego New y comenzamos la definición de una nueva máquina virtual. VirtualBox va a generar una plantilla de la máquina virtual con valores recomendados a partir de la información de la máquina física más la información que vamos ingresando sobre la máquina virtual. Nos abre la ventana Create Virtual Machine. En el nombre ponemos Debian-infra. Nótese que estamos en modo guiado. Si queremos hacer la instalación en modo experto, se hace clic en el botón Expert Mode y la interfaz de usuario cambia a más opciones. Como el nombre incluye una distribución, asume que la máquina será un Linux Debian de 64 bits, y no lo vamos a contradecir en este momento, pero si fuera necesario, se puede corregir aquí o más adelante. Seleccionamos la imagen ISO. En este caso la tenemos que buscar en el directorio donde se guardó y automáticamente la ingresa al inventario de medios. Si la tenemos registrada previamente, aparece en el inventario. Las opciones de edición, tipo y versión se deshabilitan. El Skip Unattended Installation deshabilita scripts que vienen con VirtualBox que automatizan la instalación de la máquina virtual. Nosotros queremos hacer esta instalación manual porque vamos a poner una configuración especial. Así que tildamos el Skip Unattended Installation y vamos al Next. Nos aparece la ventana de hardware y nos sugiere tamaños de memoria y cantidad de procesadores para la máquina virtual. También nos indica si queremos que ésta tenga soporte a UEFI. En este caso nos sugiere 2 GB de RAM, pero como queremos correr luego de la instalación en un ambiente gráfico, vamos a aumentar esa memoria a 4096 MB, o sea 4 GB de RAM. Entonces ponemos 4096 MB de memoria y 2 procesadores y habilitamos la compatibilidad UEFI. Al darle Next nos aparece la opción de crear o no un disco virtual para esta máquina. Podemos tener una máquina sin disco, diskless, y es una alternativa, por ejemplo para virtualizar escritorios finos, con boot desde la red. También podemos utilizar un disco hecho previamente, por ejemplo si migramos desde un equipo real a una virtual u otras situaciones. Nos aparece la ventana Virtual Hard Disk y nos sugiere un disco de 20 GB. Uno de los grandes temas es la gestión del espacio en disco del host y de las máquinas virtuales. El disco que elegimos es un disco virtual dinámico. Esto es que el disco está representado por un archivo, que es pequeño al inicio, pero que va a crecer hasta el límite que indiquemos aquí. Y a medida que esté más lleno, va a ocupar más espacio en el storage del host, o el que fuera. Para este caso vamos a pedir que lo cree. El tipo de disco nativo de VirtualBox es el VDI, VirtualBox Disk Image. Pero VirtualBox puede crear, usar y montar discos de distintos sistemas de virtualización. Más detalles se ven en la instalación en modo experto. Por defecto nos hace un disco con espacio dinámico. El disco virtual es en realidad un archivo. Cuando se crea un disco dinámico, el archivo que lo representa tiene unos pocos megabytes de tamaño, y luego irá creciendo a medida que se escriben los bloques en él y dejan de estar vacíos y sin inicializar. Sin embargo, tiene la mayor parte de las características de un disco físico y tiene un tamaño máximo de capacidad definido en el momento de su creación. En cambio, cuando el disco es preubicado, se hace lugar en el archivo para todo su contenido y por lo tanto ese archivo no crecerá más, ya ocupa el tamaño máximo. En cualquiera de los casos, esta es la capacidad que le mostrará a la máquina virtual. Para nuestro caso le pondremos un disco de 1 TB. Dirán, ¿1 TB? Lo que sucede es que lo vamos a limitar desde dentro de la máquina virtual con Logical Volume Manager, simplemente porque con Logical Volume Manager
es mucho más fácil gestionar el uso de disco que con otros modelos, que vamos a ver más adelante. Luego discutiremos las ventajas y desventajas de cada estrategia. Recuerden que tener muchos discos dinámicos de máquinas virtuales muy grandes pueden eventualmente ocupar todo el espacio del disco de la máquina host, por lo que debemos controlar que un problema en una máquina virtual no afecte el storage compartido y que de esa forma afecte el funcionamiento de todas las máquinas virtuales. Cuando esto sucede, normalmente VirtualBox congelará, pondrá en pausa, la ejecución de las máquinas virtuales y se podrá continuar con su ejecución luego de liberar el espacio en el host. Pero si lo que controlamos es el espacio de cada máquina y si hacemos particiones separadas, solo la máquina afectada tendrá problemas y lo podremos resolver sin necesidad de reiniciar la máquina virtual. Otra posibilidad es la de agregar pequeños discos, generalmente de un tamaño fijo determinado, y a medida que aumenta el espacio necesario se incrementa la cantidad de pequeños discos que componen al sistema de archivos virtual. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. El caso anterior permite agregar más disco a un sistema de archivos en forma muy simple, pero obliga a una capa, Logical Volume Manager, por encima del disco virtual que lo enlentece. El dilema entre optimizar el hardware y optimizar los recursos humanos es permanente. No le vamos a hacer tick a Preallocate Full Size porque es justamente lo que no queremos. No queremos que el disco tome todo el espacio que precisa en el storage, sino que se quede con el mínimo necesario, que luego adquiera más espacio a medida que lo autorizamos. Y le damos Next. Ahora nos muestra una ventana de resumen donde podemos verificar los parámetros definidos para nuestra máquina. Si le damos Finish, crea la máquina y aparece en el inventario del VirtualBox Manager. El VirtualBox Manager creará nuestra máquina virtual con muchos de los parámetros por defecto recomendados, pero muchos seguramente no sean los adecuados para nuestro caso. Si bien la máquina ya está en condiciones de ser ejecutada, queremos revisar algunos parámetros y de paso pasear por las posibilidades que brinda el administrador de máquinas virtuales. Revisamos la máquina, seleccionamos la máquina y le damos Settings. En la opción General vemos que hay varias páginas con sus pestañas. En la pestaña Basic Tab, podemos ver y corregir el nombre de la máquina virtual, el tipo de sistema operativo y la distribución o versión. Tiene los valores que ingresamos antes, por lo que lo dejamos así. En la pestaña Advanced nos indica el Snapshot Folder, directorio de fotografías, snapshots. Es donde se guardan estados congelados de la máquina virtual. Luego, si algo no salió bien, se puede restablecer el disco a ese estado original sin tener que deshacer los cambios uno a uno. Por el contrario, si los cambios salieron bien, podemos integrar el nuevo estado al anterior para que queden permanentes los cambios. Este es un subdirectorio del directorio donde se guardan los archivos de la máquina virtual, pero lo podemos cambiar. Shared Clipboard y Drag and Drop nos permite configurar los mecanismos de intercambio de texto entre el host y el guest. Las opciones son Disabled, Host to Guest, Guest to Host y Bidirectional. Estas opciones solo funcionan si están instaladas las extensiones del Guest Additions para virtualización. No estará disponible en sistemas operativos cerrados o para los que no hay extensiones instalables. Si vamos a trabajar en interfaz gráfica, recomiendo que los pongan en bidireccional. Esto nos permite intercambiar datos entre la máquina virtual y la real, pero revisen las limitaciones de su versión del sistema operativo en el Guest y Host. La descripción nos permite agregar un texto descriptivo que sirva para documentar algo de la máquina virtual en cuestión. En general se usa para documentar el estado de la máquina virtual, qué cosas tiene instaladas, cuál es su destino, cosas hechas, cosas que faltan por hacer, etc. En este caso la máquina es solo una máquina de base para instalar luego otros sistemas y servicios. Solo vamos a instalar Debian y con sus actualizaciones, con el software que instala el instalador y poco más. En nuestro caso ponemos servidor Debian base para actividades del curso de infraestructura. Luego, cuando hagamos un clonado de esta máquina para hacer otros servidores, adecuamos este texto para reflejar lo que tiene la máquina virtual en cuestión. La opción Disencryption permite la encriptación del disco y es necesario agregar la palabra clave para poder utilizarlo. Se puede configurar el cifrado y la password. Los discos encriptados, por su seguridad, tienen limitaciones en cuanto a compatibilidad con otras máquinas virtuales y otros sistemas de virtualización. En la sección System, la pestaña Motherboard, verificamos que la memoria, Base Memory, está en los 4 GB que habíamos configurado de RAM.
Ciertamente la máquina host tiene que tener mucho más que esta cantidad de RAM para funcionar adecuadamente. El boot order permite configurar el orden de buteo entre dispositivos. Generalmente quitamos el floppy porque ya no lo usamos y ponemos primero el CD, lo precisamos para instalar el sistema operativo, y luego el disco en orden de boot. Vean que está la opción de boot por red. Esta puede ser una opción interesante en caso de crear máquinas finas para escritorio remoto. En el chipset podemos indicar la emulación del chipset de la motherboard virtual. Esto tiene que ver con los componentes de la motherboard virtual. Tradicionalmente se presenta el chipset PIX3, pero algunos de los sistemas operativos más nuevos ya no le dan soporte a este chipset clásico. Se agregó la emulación del chipset ICH9. Este soporta unas cuantas mejoras en el manejo de puentes, bridges, y buses PCI e interrupciones del Message Signaled Interrupts MSI. Y esto permite en una máquina virtual manejar más hardware PCI virtual sin necesidad de compartir interrupciones. Esto significa un costo de procesamiento y variables compartidas en memoria, entre otros problemas. Pero VirtualBox sugiere que se use el ICH9 solamente si es estrictamente necesario, ya que aún lo consideran experimental. Un caso donde puede hacer la diferencia es si se implementa un router departamental, pues con PIX3 se puede agregar hasta 8 tarjetas de red, mientras con ICH9 se pueden tener hasta 36. El TPM o Trusted Platform Module se puede simular y hacer disponible, y podemos indicar en qué versión se implementa. Esto puede ser necesario para algunos tipos de sistemas operativos que exigen que este hardware esté disponible. El Pointing Device puede ser tanto un dispositivo clásico, legacy, así como un PS2, un touchpad USB tablet o un touchpad multitouch. Por supuesto, todo emulado. Generalmente el touchpad USB tablet es el más adecuado. Si se dispone de multitouch en el host, muchas veces se puede compartir como un USB en el guest. Los Extended Features agregan opciones de hardware. El Enable Input-Output APIC habilita la simulación del Advanced Programmable Interrupt Controller. De lo contrario, simula el viejo 8259 Programmable Interrupt Controller. Habilitar el Input-Output APIC es obligatorio en los sistemas con varios procesadores y en sistemas de 64 bits. Esto incluye hardware moderno de manejador de interrupciones y permite muchos canales de interrupciones. Es necesario en algunos sistemas operativos. Para algunos sistemas operativos, habilitar APIC al instalar y luego deshabilitar puede causar problemas de ejecución. La emulación de este hardware puede enlentecer levemente la ejecución de la máquina virtual, por lo que no sería recomendado a no ser que sea necesario. Esto permite tener muchos más dispositivos con interrupciones para atender que no sería posible con la otra opción de hardware virtual. Enable Hardware Clock in UTC Time permite habilitar el reloj virtual en tiempo universal y no en hora local. Entonces el reloj de tiempo real, Real Time Clock, RTC, del hardware virtual, reportará la hora no como está definida en el host, sino la hora en tiempo universal. Si el host está en UTC, tiempo universal, pues van a tener la misma hora en el hardware. Esto es lo que esperan muchos sistemas operativos de tipo Unix o Linux. Luego al usuario le mostrarán la hora dependiendo de su zona horaria. El reloj virtual se sincroniza con el del host. Enable EFI habilita la función UEFI del firmware virtual. El Universal Extensible Firmware Interface reemplaza el BIOS clásico por un nuevo sistema. También reemplaza algunos pasos del proceso de boot. Casi todos los sistemas operativos modernos y los nuevos tipos de hardware lo soportan y pronto reemplazará totalmente al viejo sistema BIOS. Enable Secure Boot UEFI si el anterior está habilitado. Además habilita Secure Boot. Este es un mecanismo que permite seguridad y minimiza el riesgo de modificación del sistema de boot para sistemas operativos con soporte para esto. Processors indica la cantidad de procesadores asignados, tires, threads. Execution Cap indica el porcentaje de la o las CPUs asignadas que usan la máquina virtual. Enable PAE-NX, emulación de Physical Address Extension para
CPUs de 32 bits. Enable Nested VTX AMDV es habilitar anidado de hipervisores en procesadores con VMCS Shadowing. En la hoja Processors tenemos la cantidad de procesadores asignados a la máquina virtual, los tires o threads que puede ejecutar. Allí estamos limitados por la cantidad de threads, de hilos, que puede ejecutar los procesadores del host. Si un procesador tiene capacidades de multithreading, entonces VirtualBox verá cada thread o hilo como un procesador asignable. O sea que una máquina con dos procesadores con multithread, cada uno con capacidad de 2 hilos, se verá como 4 procesadores en VirtualBox. VirtualBox puede asignar hasta 32 procesadores a cada máquina virtual. En este caso tenemos 8 hilos y designamos solo 2 de ellos a nuestra máquina virtual, más que suficiente para el proceso de instalación y primera ejecución. Cuando este servidor se ponga en el hardware de producción, podremos aumentar la cantidad de procesadores y memoria para adecuarlo a su función. VirtualBox recomienda que no se asignen más procesadores que los que se tienen físicamente. Esto es que si hay 2 procesadores, aunque hay 4 hilos, no se pueden asignar más de 2 procesadores a las máquinas virtuales. El Execution Cap indica qué porcentaje del procesador real se utiliza para simular el procesador virtual. En general se asigna el 100%, lo cual significa sin límite de tiempo, time slice. Esto se puede disminuir para cargar menos al host, pero en caso de carga del 10% puede causar problemas de timing. En producción es recomendable que el host solo esté dedicado a la ejecución de las máquinas virtuales. Si se habilita PAE-NX, estas capacidades del procesador, Physical Address Extension y No Execute, estarán disponibles en la máquina virtual. Esto depende por un lado que el procesador disponga de esa funcionalidad y por otro lado que el sistema operativo lo aproveche. Esta ventaja es para sistemas de 32 bits que con esta funcionalidad pueden superar la barrera de los 4 GB de memoria RAM utilizando un esquema de paginación mejorado. Esto lo aprovechan los sistemas operativos Linux y algunas versiones de Windows de 32 bits. Algunos solo pueden funcionar si está disponible el NX, que extiende esto marcando bloques de espacio de memoria virtual como ejecutables o no ejecutables, lo cual da un nivel superior de seguridad y hace algo menos probable los hackeos por buffer o heap overflow para los sistemas operativos que lo pueden aprovechar. Estas funcionalidades ya están incorporadas o tienen su equivalente para arquitecturas de 64 bits. La opción Enable Nested VTX AMDV permite al hardware que tenga las funcionalidades que pueda tener hipervisores corriendo dentro de máquinas virtuales que a su vez virtualicen otras máquinas virtuales de segundo nivel. En general, esta funcionalidad se encuentra en procesadores pensados para servidores y no en procesadores de escritorio. Las funciones de VTX o AMDV son niveles extra de los anillos de seguridad para poder virtualizar sistemas operativos que usan los anillos de seguridad, sin necesidad de paravirtualización ni binary rewriting. Esto es que la virtualización se realice con las funcionalidades provistas por los procesadores o, si deshabilitado, utilizando virtualización por software. Esta es más costosa en tiempo de procesamiento. La virtualización por software es posible en procesadores más antiguos que no tienen la funcionalidad de hardware. Pero en muchos escenarios, este se limita a máquinas virtuales de 32 bits de un procesador. Para los hosts de 64 bits con guest de sistema operativo de 64 bits o SMP, Symmetric Multiprocessing, la virtualización por hardware es obligatoria, pero solo falta en procesadores relativamente viejos. La hoja Acceleration permite habilitar dos cosas. La configuración de la Paravirtualization Interface indica la interfaz de paravirtualización que VirtualBox presenta al huésped. Esto permite aprovechar las funcionalidades de Kernel Level Virtualization que disponen algunos sistemas operativos. La opción Default deja que VirtualBox decida la configuración en función de los datos de la máquina virtual. None indica que no habrá Kernel Level Virtualization. Legacy está para brindar servicio a máquinas virtuales creadas con versiones antiguas de VirtualBox. Minimal es una opción para ciertos sistemas operativos para los que no se han desarrollado interfaces adecuadas o no hay Guest Addition como macOS. La interfaz Hyper-V es diseñada por Microsoft y se aplica en máquinas virtuales Windows, mientras que KVM fue desarrollada para arquitecturas de código abierto y está incorporada en todos los núcleos modernos de Linux. En general se deja default.
Además de eso, si se habilita el paginado anidado, Enable Nested Paging o Second Level Address Translation, SLAT, o Nested Paging de EMDB o EPT, Extended Page Table, de Intel, VTX. Esto permite acelerar el procesamiento de las tablas de paginación al evitar la virtualización de esas mismas tablas y el procesamiento por hardware. En la sección Display, la pestaña Screen nos permite configurar la tarjeta de video virtual, su capacidad de memoria, la cantidad de monitores y si dispone capacidad de aceleración 3D por hardware. Para habilitar aceleración, el host debe tener estas capacidades funcionando. En nuestro caso, para poder tener un escritorio visual, pondremos 32 MB de memoria en un solo monitor y no vamos a usar la aceleración de video, pues esto es un servidor. Las funciones son experimentales y están deshabilitadas por defecto. En la hoja Remote Display podemos habilitar un servidor de RDP, Remote Display Protocol de Microsoft, para administrar la consola de la máquina virtual. No la vamos a habilitar ahora porque podría colisionar el puerto con otras máquinas, pero en la puesta en producción, si interesa tener interfaz gráfica, generalmente ponemos un puerto para cada una de las máquinas de las que se desea tener acceso a una consola remota gráfica. Por ejemplo, en la dirección IP se refleja en los 2 o 3 dígitos menos significativos del puerto cuál es la máquina que escucha. La autenticación puede ser null o guest o external. Null significa que no hay autenticación. La otra opción es guest, que autentica el usuario contra la máquina virtual. Por último queda la autenticación externa, que tiene dos sabores. Una es contra el host y la otra contra una lista hecha para VirtualBox. Todas estas funciones que exigen intercambios entre la máquina virtual y el host solo funcionan si se instalan las Guest Additions en el Guest. Si no se usa la interfase gráfica, no es necesario activar este servicio. En esos casos, la forma de acceder es mediante línea de comando con SSH. Otra forma sugerida es usar la aplicación X2Go tunelizado con SSH. De esa forma, la autenticación va contra los usuarios y PAM del guest o máquina virtual, pero no está relacionado con VirtualBox. La hoja de recording nos permite capturar lo que ocurre en la consola y generar un video WebM. Normalmente no lo habilitamos aquí porque en este caso la máquina virtual estaría grabando todo lo que sucede todo el tiempo. Esto es mejor habilitarlo cuando se necesita desde el host. La sección Storage nos permite configurar el disco y la lectora de CDs. Si seleccionamos el disco virtual podemos ver que este ocupa actualmente unos pocos megabytes. Al seleccionar la lectora de CD-DVD vemos que está vacía. Podemos ponerle una imagen virtual desde un archivo ISO. Seleccionamos entonces una imagen de CD de la instalación. Si fuera un CD de tipo Live, marcaremos el Live CD-DVD. No está nada documentado, pero aparentemente facilitaría el cambio de propietarios entre el sistema en modo real y el sistema en modo protegido que deben ir accediendo al CD a medida que se cargue el sistema operativo. Al seleccionar los Storage Devices podemos ver los parámetros y los atributos de los dispositivos, las controladoras y los medios. Ver Media Manager. Attributes. Editar atributos de la controladora o el medio. También podemos poner otras controladoras y otros medios dependiendo de la capacidad a las controladoras existentes. Hay limitaciones según el chipset de la motherboard. La sección Audio nos permite configurar la tarjeta de sonido virtual. Con Enable Audio habilitamos el audio en la máquina virtual. El host audio driver indica mediante qué driver se produce en el host el sonido del guest. El audio controller indica qué hardware se simulará en el guest. En este caso, un ICH AC97, pero hay también Sound Blaster 16 e Intel High Definition Audio. Luego, Enable Audio Output y Enable Audio Input habilita entrada y o salida de sonido. Solo habilitaríamos lo que vale la pena. La sección Network muestra las tarjetas de red virtuales. Adapter N, según el número, indica la interfaz de red virtual. En este caso habilitamos solo una, pero el VirtualBox Manager puede administrar hasta 4, aunque por línea de comandos se pueden disponer hasta 8 con PIX3 o hasta 36 tarjetas de red con ICH9 en la máquina virtual. Esto es bueno para virtualizar routers. Con Enable Network Adapter habilitamos la tarjeta red virtual.
Con Attached to se indica el tipo de conexión de red. Hay diferentes formas de conectar a la tarjeta. Generalmente los servidores estarán en modo bridge, que hace que la máquina virtual se conecte directamente con la red. Pero de momento lo dejaremos en modo Network Address Translation, de forma que el host hace las veces de proxy, asignando una dirección de intranet para el equipo virtual. Otras opciones son Not Attached, NAT Network, Bridged Networking, Internal Networking, Host Only Networking, Cloud Networking. En las opciones avanzadas, Advanced, podemos cambiar el hardware virtual de la tarjeta red, activar el modo promiscuo para capturar paquetes, solo en modo bridge o similar, cambiar la dirección MAC, desconectar y conectar el cable virtual y asignar un esquema de port forwarding si tenemos NAT o similar. Dentro de los tipos de hardware virtual voy a destacar dos tipos. Uno es la emulación por defecto, que es Intel Pro, pero hay otro modelo que es muy interesante en los sistemas operativos Linux. El adaptador de red para virtualizado, VirtuoNet, es especial. Si se le selecciona este adaptador, entonces VirtualBox no virtualiza el hardware de red. En su lugar, espera que el guest proporciona una interfaz de software especial para entornos virtualizados, evitando así la complejidad de emular hardware de red y mejorando el rendimiento de la red. VirtualBox es compatible con los controladores de red Virtio estándar que forman parte del proyecto KVM de código abierto. Y estos, por supuesto, están incorporados en Linux. Promiscuous Mode. El Promiscuous Mode permite que la tarjeta virtual no restrinja la recepción de paquetes a las que vienen con la dirección MAC de la misma o a los broadcasts, sino que recibe todos los paquetes que se reciben desde la red. Las opciones son Deny, Allow VMs, ¿no? y Allow All. ¿no? Depende si solamente queremos que no permita ninguno o que permita a todas las máquinas virtuales o permita todo. Con MAC Address se puede configurar la dirección MAC de la tarjeta. Esto es importante para asegurar que no haya colisiones. El botón allí permite que se generen números aleatorios para el MAC. Con Cable Connected es posible conectar y desconectar el cable virtual de la tarjeta de red. En la hoja de puertos seriales podemos alterar los puertos de la máquina virtual. Cada port, por N, número de puerto serial, podemos configurar el dispositivo de hardware simulado. Con Enable Serial Port podemos habilitar o deshabilitar ese puerto serial. Con la configuration, con la configuración de la interrupción, puerto de entrada y salida, modo y pipe o socket al que se conecta, definimos con quién va a intercambiar información. En la configuración USB, podemos registrar que ciertos dispositivos, cuando se conectan al host, automáticamente se conectan a la máquina virtual si ésta está funcionando. Con Enable USB Controller habilitamos el puenteo de dispositivos USB entre el host y el guest y podemos definir el tipo y versión del controlador USB. Con los USB Device Filters indicamos qué dispositivos del host, cuando están conectados, deben estar disponibles al huésped. Agregamos un nuevo filtro de USB que diga qué dispositivo se debe conectar para cada uno de los dispositivos autorizados. En la sección Shared Folders indicamos uno o varios directorios fijos del host que deben ser accedidos por el guest. Indica el directorio host que se exporta como un file system en el guest. De esa forma podemos intercambiar datos. Indicamos entonces la carpeta compartida de forma que sea visible en la máquina virtual. Para terminar, le damos Auto Mount, OK. La User Interface nos permite configurar la interfaz de usuario para limitar algunas funciones disponibles a usuarios cuando la máquina está en funcionamiento. Luego de esto ya tenemos nuestra máquina virtual configurada a gusto y estamos en condiciones de ponerla en funcionamiento para comenzar la instalación. Entonces iniciamos la máquina con Start Detachable y a continuación haremos el proceso de instalación de la máquina virtual.